El día que descubrí la traición. El sol de Madrid entraba a raudales por la ventana del salón, iluminando cada detalle como si quisiera obligarme a verlo todo. Mi esposa, Elena, estaba en la cocina, riendo por teléfono con esa voz baja que reservaba para las confidencias. Yo llegaba temprano del trabajo, sin hacer ruido, y me detuve en el pasillo. Escuché su nombre, Javier. Mi mejor amigo desde la universidad. El que había estado en nuestra boda. El padrino de nuestro hijo. No grité. No irrumpí. Me quedé allí, con la chaqueta aún en la mano, sintiendo como algo se rompía dentro de mí sin estruendo. Elena colgó y salió. Me besó en la mejilla como siempre, preguntando por mi día. Respondí con calma, inventando una reunión que me había cansado. Esa noche, en la cama, mientras ella dormía, yo miré el techo y pensé, si digo algo ahora, todo explota. La casa, el niño, la vida que hemos construido. Preferí callar. Era más fácil fingir que no sabía. Los días siguientes fueron una tortura calculada. Javier venía a casa como si nada, trayendo vino para las cenas, bromeando conmigo sobre el fútbol. Elena lo miraba de reojo. Y yo lo notaba todo, el roce accidental de manos al pasar el plato. La sonrisa que duraba un segundo de más. En el trabajo, como arquitecto en una firma del centro, diseñaba edificios sólidos. Pero en casa sentía que las paredes se inclinaban. Mi hijo, Pablo, de 8 años, jugaba ajeno, preguntando por qué papá estaba tan serio. Le decía que era el cansancio. Y me odiaba por mentir también. Empecé a observar. No por masoquismo, sino por necesidad. Seguí a Elena una tarde cuando dijo que iba al gimnasio. La vi entrar en el apartamento de Javier en Chamberí. Un piso moderno con vistas al Retiro. Me quedé en el coche. 2 horas. Viendo cómo salía con el pelo revuelto y esa expresión de satisfacción que yo ya no le provocaba. No lloré. Sentí un frío que se instalaba en el pecho. Como si el corazón se endureciera para no romperse del todo. Javier no era un monstruo. Era inteligente. Carismático. Socio en una agencia de publicidad que le daba dinero y libertad. Hablaba de lealtad como si la creyera. Pero yo sabía que había cruzado la línea porque Elena le ofrecía algo que yo, con mis horarios interminables y mis silencios, no daba. Ella tampoco era una villana barata, era una mujer de 38 años. Madre. Profesional en una ONG. Que se sentía invisible en nuestro matrimonio rutinario. Lo justificaban. Seguramente. Con excusas, solo es físico. Necesitamos esto para seguir. Pero yo no justificaba. El dolor era real. Crudo. Sin romanticismos. Me costaba dormir. Comía poco. Pero en el trabajo rendía más. Como si la rabia me afilara la mente. Pensé en divorcio inmediato. En confrontarlos. En pegar a Javier hasta borrar esa sonrisa. ¿Pero y Pablo? ¿Y la mirada de la familia? ¿Los amigos comunes? En España, las separaciones son comunes. Pero duelen igual, casas divididas. Fines de semana alternos. El niño sufriendo el tirón. Decidí esperar. No por debilidad, sino porque el silencio me daba ventaja. Empecé a recopilar pruebas, mensajes en su teléfono que leí cuando ella se duchaba. Fotos borradas a medias en la nube compartida. No para usarlas ya,
sino para entender el alcance. Descubrí que llevaba meses desde que Javier se separó de su mujer. Elena lloraba a veces por las noches, culpándose. Pero volvía a él. Una noche, solos en el salón, Elena me dijo, «Estás distante. Carlos. ¿Hay otra?» La miré fijamente y respondí, «No. Solo trabajo». Mentí con frialdad. Y vi en sus ojos un alivio culpable. En ese momento, supe que el silencio no salvaba nada. Solo posponía lo inevitable. Pero también supe que, cuando actuara, sería con precisión. No con violencia ciega, sino con algo que les doliera de verdad. Usando las reglas del mundo que ellos respetaban, reputación, dinero, familia. Pablo me preguntó si papá y mamá se querían aún. Le dije que sí, abrazándolo fuerte. Mentira otra vez. Pero en mi interior, la idea de venganza empezaba a formarse. Lenta, como un plano arquitectónico, observar, planificar, ejecutar sin dejar huellas emocionales visibles. El frío en el pecho se había convertido en una constante. Como el ruido del tráfico en Gran Vía a las horas punta. Seguía viviendo con Elena. Compartiendo cama. Comidas. Rutinas. Ella notaba mi cambio. Pero lo atribuía al estrés laboral. Deberías descansar más, decía, tocándome el brazo con ternura fingida. Yo asentía. Y por dentro calculaba. Javier seguía viniendo. Una tarde, organizamos una barbacoa en la terraza de casa. Con amigos del barrio. Él llegó con una botella de Ribera del Duero. Abrazándome como siempre. «Qué bien te veo, Carlos». ¿Mintió? Yo respondí igual, sirviéndole carne mientras imaginaba contarle todo delante de todos. Pero no. Me contuve, observando cómo Elena evitaba mirarlo directamente. Cómo sus cuerpos se rozaban al pasar. Empecé a manipular sutilmente. Le comenté a Elena que Javier parecía deprimido tras su divorcio. Pobrecito. Debería salir más, dijo ella, con esa compasión que ocultaba deseo. Yo propuse invitarlo más a menudo, para que no se sienta solo. Ella aceptó, nerviosa. Así, los veía interactuar bajo mi techo, controlando el entorno. En el trabajo, ascendí a jefe de proyecto. Ironía, mientras mi vida personal se desmoronaba. Profesionalmente brillaba. Usé contactos para investigar a Javier discretamente. Descubrí que su agencia tenía irregularidades fiscales menores. Nada grave, pero suficiente para sembrar dudas y se aireaba. No actué aún. Solo anoté. Una noche, Elena y yo discutimos por tonterías, el colegio de Pablo. Ella alzó la voz. Yo mantuve la calma. Eres como un iceberg. Me espetó. Sonreí internamente. Sí. Lo era. El hielo protegía lo que quedaba de mí. Pablo empezó a notar tensiones. Mamá llora a veces, me dijo un día en el Parque del Retiro. Lo abracé, prometiendo que todo estaría bien. Pero sabía que no. La venganza no era por explosión de rabia, era por acumulación. Cada traición vista reforzaba mi resolución. Contacté anónimamente con la ex de Javier, enviándole pruebas sutiles. Ella, herida aún, respondió con información. Javier había hecho lo mismo antes. No era impulsivo, era patrón.
Eso me dio perspectiva. Elena no era víctima, era cómplice consciente. Dudé una vez. Mirando fotos antiguas nuestra. Pensé en perdonar. En terapia de pareja. Pero recordé su risa con él. Y el duda se disipó. El precio era alto, perdía parte de mi empatía. Me volvía calculador. Pero seguir callando me destruía más. Empecé el primer paso real, hackeé ligeramente su email, aprendí online. Fácil en estos tiempos. Encontré planes para un fin de semana juntos. Disfrazado de viaje de trabajo. Cancelé reservas desde dentro. Haciendo parecer error administrativo. Ellos culparon al hotel. Frustrados. Pequeño. Pero efectivo. Vi su irritación. Y sentí un placer frío. Elena se acercó más a mí esa semana. Culpada quizá. Hicimos el amor por primera vez en meses. Fue mecánico para mí. Pero fingí pasión. Después. Ella durmió tranquila, yo planeé el siguiente movimiento. El plan tomaba forma. No era violencia física, eso era burdo. Trasebe. Usaría lo que ellos valoraban, imagen social. Estabilidad económica. Javier dependía de contratos públicos para su agencia, Elena. De su reputación en la ONG. Observé más. Seguí sus movimientos con una app en el teléfono de Elena, instalada mientras dormía. Vi mensajes explícitos. Planes. El asco era constante. Pero lo convertía en combustible. Una tarde. Invité a Javier a tomar cañas en un bar de Malasaña. Solo nosotros. Hablamos de todo menos de lo obvio. Él mencionó problemas en la agencia, un cliente grande dudando. Yo. Casualmente. Sugerí contactos míos en construcción que podrían ayudar. Aceptó agradecido. Así ganaba confianza. En casa. Elena estaba nerviosa. Sabía que su aventura peligraba por mi distancia. Intentó seducirme más. Cocinando platos favoritos. Proponiendo viajes. Rechacé sutilmente. Alegando trabajo. Vi su frustración crecer. El precio mental era evidente. Soñaba con confrontaciones. Despertaba sudando. Pablo me preguntaba por qué no reía como antes. Le decía mentiras suaves. Me odiaba por ello. Pero seguir era necesario. Actué en el trabajo de Elena. Anónimamente. Envié tips a su jefe sobre irregularidades en donaciones, nada grave. Pero suficiente para auditoría interna. Ella llegó estresada. Contando. La consolé. Abrazándola mientras por dentro calculaba. Javier perdió un contrato importante. Llamó desesperado, yo ofrecí ayuda. Introduciéndolo a un amigo que en realidad sabotearía más. Paso a paso. Erosionaba su base. Dudé de nuevo cuando Pablo enfermó leve. En el hospital. Vi a Elena vulnerable. Y pensé parar. Pero recordé la traición. Y continué. El punto de no retorno, descubrí que planeaban dejarme. Mudarse juntos tras separación amistosa. Eso aceleró todo. La tensión era palpable. Elena discutía más. Culpándome de frialdad. Javier evitaba casa. Pero mensajes seguían. Yo manipulaba desde sombras. Saboteé financieramente a Javier, rumor anónimo a socios sobre sus infidelidades afectando imagen agencia. Perdieron clientes. Él bebió más. Llamó pidiendo consejo. Elena enfrentó crisis en ONG, auditoría reveló fallos menores. Culpándola parcialmente. Lloró en mis brazos, yo consolé.
sintiendo vacío. Pablo sufría, notas bajas en colegio. Pesadillas. Culpa me carcomía. Pero rabia impulsaba. Confronté indirectamente, dejé ver mensaje en su teléfono accidentalmente. Elena palideció. Negó. Tensión explotó en discusión controlada por mí. Javier colapsó, agencia al borde quiebra. Pidió préstamo, yo negué ayuda. Precio, perdí amigos al aislarme. Me veía en espejo, ojos duros. Expresión fría. ¿Quién era yo ahora? Pero continué. Envié pruebas anónimas a ex de Javier y familia Elena. Rumores empezaron. Todo convergía. Javier perdió agencia. Endeudado. Elena suspendida en trabajo. Reputación dañada. Discusión final con Elena, confesó parcialmente. Culpándome. No grité, dije calmado que sabía todo. Ella suplicó perdón, yo pedí divorcio. Javier intentó confrontarme, lo ignoré. Dejando que colapsara solo. Pablo se quedó conmigo inicialmente. Vi su confusión. Y dudé si valía pena. Ellos intentaron reconstruir. Pero daños irreversibles, Javier emigró. Elena sola con culpa. Yo reconstruí vida. Pero vacío persistía. Venganza satisfizo. Pero transformó. Años después. En Madrid soleado. Veo a Pablo crecer fuerte. Elena visita ocasionalmente. Rod. Javier desapareció. Logré lo planeado, destruidos sin violencia directa. Usando sociedad contra ellos. Pero miro mis manos, limpias. Pero manchadas interiormente. ¿Valió la pena destruirlos para no ser destruido? ¿O soy yo el que perdió más?